En esta actividad les toca a ustedes diseñar una encuesta. Puede haber una serie de preguntas que a lo mejor andan por ahí rondando, de las cuales voy a intentar hacer algunas puntualizaciones, algunas aclaraciones sobre la manera en la que debe diseñarse una encuesta. Ustedes ya vieron en el video anterior que hay algunas cuestiones de diseño respecto del lugar en el que van ubicadas las preguntas, el hecho de que casi siempre se utilizan preguntas cerradas, en fin, una serie de cuestiones que deben de quedar aclaradas para que les ayuden a ustedes a diseñar mejor un instrumento de este tipo para hacer una investigación cuantitativa. Entonces vamos a ver algunas aclaraciones que puede que les sean de utilidad. Empecemos por lo que son las preguntas de tipo como personal que se deben de preguntar en cualquier encuesta, o sea, las más personales que digamos. Es muy importante, primero que nada, que la encuesta sea anónima. Nunca vamos a pedir el nombre de nuestros encuestados, nunca. Ni siquiera es necesario, ¿sí? Por supuesto, el encuestado lo va a percibir como un respeto a su privacidad y a su anonimato. Pero realmente nosotros como investigadores el nombre de las personas no es relevante en los casos cuantitativos. En los casos cualitativos puede ser que sí sea relevante el nombre, sobre todo cuando nuestro muestreo es propositivo. Pero eso vamos a dejarlo para la siguiente unidad. Entonces, el anonimato es muy importante. Jamás se les va a pedir el nombre a los encuestados. Ahora, ya vieron en el video que colgué en la otra actividad respecto del diseño, que hay ciertas preguntas que se colocan al final. Por ejemplo, en algunas ocasiones puede ser relevante que la variable ingreso, o sea, el ingreso mensual familiar, sea importante para nuestra investigación. A veces no es importante. Entonces, si no es importante, si no es una variable que hayamos considerado que el ingreso esté tal vez fungiendo como variable independiente, entonces no la preguntamos, así de sencillo, ¿no? Si la edad no es relevante, tampoco la vamos a preguntar. Si la religión no es relevante, tampoco la vamos a preguntar, etcétera. Hay un montón de ítems que no es tan necesario que nosotros preguntemos. Hay algunos casos que sí, pero todo va a depender exactamente de la pregunta de investigación. O sea, ¿qué es lo que quieren saber? ¿Sí? Ya vieron en el video anterior cómo a partir de su pregunta de investigación surgen pequeñas preguntas que son las que precisamente van a estar en su encuesta, que les van a servir para indagar, para responder esa pregunta más grande, esa pregunta general que ustedes se plantearon. Entonces, si nosotros en el diseño ponemos de entrada las preguntas personales, o sea, en cuanto a ingreso, lugar de nacimiento, tal vez religión, grado de estudios, qué sé yo, el encuestado puede sentirse como intimidado, decir, oye, ¿por qué quieren saber esto de mí? Ya que ponemos eso al final, pues el encuestado ya como que dice, ay, pues no pasa nada, pues yo ya vertí mi opinión, pues qué más puede pasar. Entonces se recomienda dejar eso al final, siempre y cuando sea relevante para nuestra investigación. Eh, Puede ser que el género o el sexo sí sea importante, o sea, vamos a ver cómo contestan las mujeres, cómo contestan los hombres, cómo contestan según la edad, cómo contestan según el lugar de nacimiento, cómo contestan según la religión, qué sé yo. Ustedes vieron en la encuesta de adopción homoparental que elaboramos cómo había ciertas preguntas personales que se colocaron hasta el final que en alguna medida podrían ser relevantes para la investigación, por ejemplo, religión. O sea, qué tanto la religión podría estar influyendo, entonces se toma en cuenta ese ítem, ¿no? Ahora, entonces las preguntas personales siempre van a ir ubicadas más o menos al final. Otra, las preguntas clave, es decir, las preguntas clave son las importantes, las que queremos que estén respondidas lo más apegado a la realidad posible.
Son esas preguntas así que van a definir, ¿no? El sentido de nuestra hipótesis, o sea, si va a ser falseada o no va a ser falseada. Ahora, ¿por qué no? Se han está preguntando, ¿por qué no mejor nada más hacemos una pregunta y ya? Por ejemplo, en el caso de la adopción homoparental, ¿por qué no nada más preguntar, ¿usted está de acuerdo o no? Y y se acabó el chiste. No es tan fácil. Si nosotros hiciéramos un trabajo así, o sea, de solo lanzar una sola pregunta, pues tendría el mismo sentido que un estudio de mercado, ¿no? O sea, ¿le gusta a usted la Coca o la Pepsi? No, pues la Coca. Y ya, ¿sí? Nosotros estamos tratando de averiguar la inclinación de ciertas personas sobre cierto tema, sobre cierto problema, y no es suficiente que nos digan si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y se acabó la cuestión. No es suficiente, porque nosotros somos investigadores, ¿sí? Y sabemos que el fenómeno que estamos investigando en cierto grado es complejo. Es decir, no es nada más bivariado, es muy difícil que sea bivariado. Es decir, que solo hay una variable independiente que influye en la dependiente. Por lo general, ya lo decía Max Weber hace muchos años, es una serie de variables las que están influyendo en nuestra variable dependiente. Entonces, por eso es necesario indagar un poco más, ¿sí? Con ciertas limitantes, porque las encuestas, es decir, las investigaciones con enfoque cuantitativo siempre van a estar limitadas porque son preguntas cerradas, ¿sí? Entonces, no hacemos solo una pregunta porque es insuficiente para nosotros como investigadores. Debemos de buscar en un universo de variables cuáles podrían ser las más fuertes que están influyendo en cierto fenómeno. Entonces, por eso, no sé, una encuesta de unas 10, 15 preguntas, creo que valdría la pena considerarlo y que indaguemos una serie de variables en las preguntas que planteemos. Entonces, esas son las preguntas clave, las importantes, ¿no? Las que queremos descubrir. Ahora, también hay preguntas de control, es decir, puede ser que en el caso de la adopción homoparental alguien me diga, no, yo sí estoy de acuerdo, ¿sí? Yo sí quiero que adopten y me vale. Pero más adelante podemos encontrar con otra serie de preguntas que realmente esa persona tiene inclinaciones homofóbicas, ¿sí? Entonces eso nos va a dar información. ¿Cómo es posible que alguien que tiene inclinaciones homofóbicas sí apoye la adopción homoparental? Es posible que haya mentido en la encuesta, porque eso pasa, la gente suele echar mentiras más que nada por el sesgo de deseabilidad social, es decir, ser políticamente correcto. Entonces, por eso metemos la misma pregunta, pero de otra manera, ¿sí? Para poder indagar a ver qué tan fiables son nuestros instrumentos y también cómo se comporta nuestra muestra, ¿sí? Entonces, por eso como que se pregunta lo mismo, pero de distinta manera y trata uno como de encontrar la verdad, ¿no? Lo más cercano a la verdad a través de las preguntas de control. Otro dato muy importante que también corresponde al diseño de la encuesta son las preguntas neutras. Nosotros no podemos plantear una pregunta de tipo, ¿usted considera que es bueno o que es buena la adopción homoparental? Ya le estoy metiendo yo un adjetivo ahí. La gente se suele ir por ese adjetivo que está escuchando, que está leyendo. ¿Es bueno? Entonces debo decir que sí. Porque pues moral, ¿no? Entonces nosotros no podemos permitir en lo posible que los sesgos de deshabilidad social o si las preguntas planteadas inducidas se llaman, guíen la respuesta de nuestro encuestado. Entonces, por eso las preguntas deben de ser neutras. ¿De qué manera usted considera la adopción homoparental? Buena, mala, regular, me vale, o sea, qué sé yo. ¿Sí? Le damos ahí una serie de posibles respuestas. Entonces, muy importante esta parte de evitar en lo posible que nuestras preguntas vayan como dirigiendo la respuesta. Otro ejemplo de pregunta, ¿usted cree que la Coca-Cola es el mejor refresco? Ya le estoy metiendo yo mejor. Y eso me va
va a resultar en que mis respuestas estén sesgadas o estén inclinadas hacia un lado o hacia el otro. Entonces son cosas que debemos evitar en lo posible. Entonces hay que revisar que nuestras preguntas siempre sean neutras. Respecto del control de la encuesta, no me refiero a las preguntas de control, sino al control de la encuesta. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, por supuesto, existe el muestreo, en donde se deben seleccionar cierta cantidad de unidades de análisis que van a ser representativas. En el caso de ahorita, como estamos sujetos a restricciones de movilidad, pues encontramos un poco más difícil poder controlar nuestra encuesta, es decir, estar seguros de que las personas que queremos son las que están contestando, ¿sí? Esta cuestión tiene mucho que ver con el error que siempre va a estar presente en cualquier trabajo de investigación. O sea, todas las encuestas tienen cierto nivel de error, es esperable cierto nivel de error. Ahorita, como es solo un ejercicio, para que ustedes aprendan cómo es más o menos esta cosa de levantar una encuesta, se espera pues, un error bastante grande, pero no impide que practiquemos la encuesta. Ahora, ustedes van a aplicar esta encuesta vía internet, ¿no? Lo cual, pues, por supuesto, pues, puede generar muchísimos más errores porque no sabemos realmente si las personas que nos están respondiendo son las que queremos que nos respondan, ¿sí? Dentro de lo posible, tenemos que esforzarnos para que así sea. Es decir, ustedes presentar el link para responder la encuesta en ciertos, no sé, grupos, sea de sus redes sociales, de las que tengan, donde la gente respete en cierta medida los requisitos que estamos solicitando para la encuesta. Entonces, sí es algo discutible el asunto del control, sobre todo en este contexto. El control vía internet híjole, se nos sale de las manos, por eso casi siempre las encuestas se tienen que levantar persona a persona, para estar seguros nosotros de que nuestra muestra es la que está contestando la encuesta. Pero en este caso, bueno, no se puede hacer gran cosa. El nivel de error tiene manera de calcularse, pero no lo vamos a hacer en esta clase porque pues, no me toca meterme a cuestiones de muestreo y de probabilidad porque eso toca a la clase de estadística. Sin embargo, no crean que no es útil el trabajo que vamos a hacer, aun cuando no podamos controlarlo al 100%, que no estemos al 100% seguros de que quienes nos están contestando sean las personas que queremos que nos respondan la encuesta. Aunque no sea así, vamos a avanzar en ello, ¿no? Entonces, controlar la encuesta significa precisamente eso, estar, híjoles, casi 100% seguros de que quienes están respondiendo la encuesta son las personas que queremos que respondan la encuesta, ¿no? Porque pues no falta alguien que diga, yo también quiero, ¿no? En el caso del ejercicio que hicimos sobre la adopción homoparental, pues no tenemos manera de asegurar de que esa persona que respondió realmente esté viviendo en la ciudad de Querétaro. A lo mejor está en otro lado y dijo, oye, me voy a meter de chismoso, ¿no? Suele pasar, o sea, no podemos evitar ese tipo de cosas, sobre todo en las encuestas vía internet. Sin embargo, eso no quiere decir que no nos pueda servir este ejercicio. Ya en alguna otra ocasión ustedes van a tener la oportunidad de levantar una encuesta, ahora sí, de persona a persona, de casa en casa, o en un jardín, de manera accidental, a ver a quién se acerque, qué sé yo, lo van a poder hacer y van a tener un mayor control de su ejercicio. Otra parte muy importante del trabajo de campo, del trabajo de encuestar o de entrevistar, es la parte del análisis. ¿Qué es eso? Analiza tus resultados, pues, ¿qué significa o qué? O son preguntas que tal vez yo me hice cuando estaba en la licenciatura, ¿no? Cuando me decían, ahora analiza los resultados, es como, ¿qué significa, no? Analizar los resultados quiere decir
que vamos a tener que contar nuestras respuestas en el caso de la encuesta. En el caso de la entrevista es muchísimo más complejo. En el caso de la encuesta, pues es, digamos, ciertos niveles de facilidad porque se trata de contar respuestas, ¿no? La ventaja de los instrumentos de Google es que ya nos presenta las gráficas hechas, ¿no? Antes, cuando eso no existía, pues era de meter todo en Excel y contar las veces que nos respondieron en encuestas en papel, ¿no? Es como más complicado. Entonces uno empieza a contar, ¿no? Cuántas veces me dijeron esto, cuántas veces me dijeron aquello, y se grafica, ¿no? Ahí está. Ahora, no es nada más pegar las gráficas y ya me voy. O sea, no se puede. Analizar es precisamente eso que yo les solicité hacer en el caso de la encuesta de adopción homoparental. Tienen ustedes que platicar qué fue lo que hicieron para obtener ese resultado. Es decir, no, pues encuesté en tal lugar, a tantas personas, duró tanto tiempo, qué sé yo, eso es así como en la parte introductoria. Luego, en cada uno de los resultados, por ejemplo, si hay, no sé, alguna encuesta sobre un tema así como muy frecuente, acoso escolar, ¿no? En una gráfica puede ser, no sé, me imagino que hay un resultado que dice que quienes acosan más a las mujeres universitarias son los maestros, ¿no? Entonces, que las mujeres universitarias respondieron que son los maestros o sus maestros que en algún momento les han acosado de manera así como más marcada. Entonces, ya que vieron así la mayoría de los resultados son más maestros que compañeros, ustedes van a decir eso. En esta gráfica se muestra cómo la mayor parte de la muestra a la que se encuestó manifiesta que de quien recibe más acoso es de parte de los maestros, ¿no? O de parte de los compañeros, o qué sé yo. En el caso de violencia doméstica, que también es un tema así que les gustó mucho en el semestre pasado, la cuestión, no sé, de la normalización, ¿no? ¿Cuántas mujeres respondieron que pues la violencia es algo normal en la casa? O sea, así vivimos, ¿no? Madreándonos y así. Ya tienen ese asunto normalizado. Entonces ustedes tienen que comentarlo, ¿sí? Tienen que, con sus palabritas, tienen que redactar, ¿no? En esta pregunta, el resultado de esta pregunta es que la mayor parte de las mujeres considera la violencia como algo cotidiano en el hogar, algo que les sirve para educar a los niños, o no sé, o sea, cosas así que ustedes vayan encontrando. Entonces, por eso no se trata nada más de pegar las gráficas que ustedes, que les hayan hecho Google Forms o que hagan en Excel, sino que tienen que comentar los resultados, ¿sí? Eso es el análisis en el caso de la encuesta. Es muy importante porque dejar así nomás los números no dice gran cosa. O sea, sí dice mucho, pero no dice todo, ¿sí? Si de por sí el trabajo cuantitativo es limitado, pues ustedes lo podrían limitar aún más si no explican de qué se trata la gráfica. Entonces, el análisis de los resultados se trata de eso. Que ustedes comenten primero cómo lo hicieron, a quienes encuestaron, cómo le hicieron para encuestarlos, si tuvieron algún problema, porque luego eso también nos pasa, ¿no? A mí una vez traté de entrevistar a un pastor de una iglesia de los de Pare de Sufrir, no sé si los ubican. Son unos como portugueses o brasileños, qué sé yo, que tienen una super iglesia horrorosa, que está ahí en Ignacio Pérez y Zaragoza, por donde está la Convención Mexicana de Zaragoza. Entonces me metí y me quedé ahí sentadita esperando que alguien me atendiera, ¿no? Porque estaban haciendo ahí un servicio, bueno, pasando la charola más bien, o sacándole dinero a la gente, pero a carretonadas. Entonces, después ya se me acercó un tipo y me preguntó qué necesitaba. Y ya le dije, no, pues vengo a buscar al pastor o como se llame fulano. Y soy de la universidad, bla, 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 y no sé qué tanto. Y se fue. Y al ratito regresó junto con un gigante ahí, con una cara de pocos amigos, y me corrieron.
de la iglesia porque decían que ellos no iban a conceder entrevistas a nadie, ¿no? Entonces, de manera bastante grosera, pues sí me sacaron del lugar. Entonces, son cosas que se pueden platicar. O sea, en este caso era entrevista, no era encuesta, pero son incidentes, cosas, a veces chuscas, que es valioso que se comparta, porque así la comunidad científica se entera, ¿sí? En el caso de este pastor que me corrió, pues la comunidad científica se entera de que pues, hay que tener cuidado a la hora de acercarse a ese tipo de lugares, ¿no? Porque suelen ser así como muy delicaditos. Entonces así hay incidentes, ¿no? Que vale la pena que comentemos. Todo lo que pase en campo, por así decirle, aunque sea por internet, es trabajo de campo, aún así, es valioso que ustedes se lo expresen, que lo comenten, que lo platiquen. Es parte del análisis, ¿sí? Eso de manera introductoria y después comentar en cada gráfica qué quieren decir esos resultados, ¿no? Obviamente relacionados con su pregunta de investigación. Ya para finalizar este video, pues se da respuesta a esta pregunta. Y luego, ¿qué ya analicé y lo que sigue, ¿no? Bueno, en el caso de esta materia, pues sí, hasta ahí nos quedamos, ¿no? Porque no nos toca hacer análisis estadístico, sea descriptivo o inferencial. Eso se ve en otro semestre. Pero, pues sí les anuncio que se pueden hacer muchas cosas. Obviamente, va a depender del tamaño de la muestra, ¿no? En el caso que nos ocupa ahorita, pues no les pedí una muestra así muy grande porque no es fácil hacerlo cuando somos investigadores que estamos solitos. O sea, nosotros solitos no podemos encuestar a 1000 personas. Está súper difícil. Y si encuestamos a 1000 personas por internet, es muy probable que perdamos algo de control de nuestra encuesta, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? En el caso de las encuestas, de una encuesta, o sea, con una muestra representativa bastante grande, lo que se puede hacer es encontrar relaciones entre variables, pero de manera numérica, ¿sí? Hay una operación en estadística que se llama R de Pearson, buscar la R de Pearson de las variables, donde lo que se trata ahí es de encontrar qué tan fuerte es la relación entre dos variables. Por ejemplo, si encontramos en el caso de la violencia doméstica que a menor ingreso el ama de casa normaliza más la violencia, digamos porque hay una relación ahí de dependencia fuerte con el marido, entonces mejor la normaliza en vez de oponerse, ¿no? Pero ¿qué tanto está influyendo la variable ingreso? ¿O será que el nivel de estudios es el que está influyendo? O sea, ¿será nivel de estudios o será ingreso, ¿no? El que está influyendo en que la violencia se normalice. ¿Cuál será más fuerte? ¿Cuál será la variable más así, ¿no? Eso se puede calcular mediante la R de Pearson. Se trata de sacar, pues obviamente, una cuenta así gigantesca de cuántas veces me dijeron esto, cuántas veces me dijeron aquello. Y después con una serie de cálculos, hay una fórmula, ya saben, ¿no? Para todo, matemáticas, de eso se trata. Hay una fórmula que nos sirve para ver qué tan fuerte es la relación entre las dos variables. Eso es la R de Pearson. Entonces, ahí se puede ya afirmar como con más confianza cuál de esas variables es la que está influyendo más en que se normalice la violencia en el caso de nuestra muestra, en el caso de la violencia doméstica. Entonces, se podría decir, no, pues, según la R de Pearson, la que influye más es la variable ingreso, ¿sí? O la variable estudios. Eso se puede sacar. También podemos hacer pruebas de hipótesis, ¿sí? Pintemos una hipótesis y vemos qué tan probable es que nuestra hipótesis sea verificada o no sea verificada, y también se hace con cálculos matemáticos. Entonces, hay un mundo de cosas matemáticas que se pueden hacer después de haber resultado, de ver los resultados de una encuesta. O sea, no nada más se trata de hacer gráficas, pues así cualquiera no tendría ningún chiste. La cuestión va mucho más allá, ¿no?
de hacer pruebas de hipótesis con matemáticas, de calcular la R de Pearson y otra serie de cálculos que pueden saber la relación entre las variables. Entonces, no se queden con la idea de que la encuesta nada más se trata de hacer eso, sino va mucho más allá, es mucho más profundo, mucho más verificable y por supuesto, obviamente, mucha gente confía más en los resultados de las encuestas que en los resultados de una entrevista, sobre todo por las cuestiones de validez externa, ¿no? Entonces, bueno, si hay de todos modos alguna duda que vaya surgiendo, se las puedo resolver por Classroom, pero creo que hasta aquí dejo más o menos aclarada la cuestión de la importancia de la encuesta, de su diseño y por qué es así la aplicación.